Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todas que nos acompañan el día de hoy. Los saludo en diferentes zonas horarias porque tenemos la suerte de que nos acompañan en esta llamada personas de Indonesia, que es bastante tarde para ellas en este momento, y personas de Costa Rica, que arrancaron muy temprano para acompañarnos hoy. Es un gusto para mí estar dando inicio a esta sesión. Mi nombre es Victoria Matusevich, soy parte de la Fundación Avina y estoy a cargo de liderar la iniciativa BASE. BASE es una iniciativa coordinada por Avina, junto con otros socios e iniciativas alineadas, que nació hace 2 años con el propósito de hacer que más financiamiento llegue a nivel local. Nosotras en Avina entendemos que existen muchas barreras por las cuales el financiamiento no llega a las bases y es importante definir cuál de estas prioridades tenemos que abordar a la hora de poder levantar esas barreras. Entonces entendimos que uno de los desafíos que no se estaba abordando, y ahí es donde entra Avina buscando tender puentes entre los diferentes actores, donde vemos brechas de colaboración, es buscar formas simplificadas de entender la evidencia climática de las propuestas y desarrollarla, porque la manera tradicional de hacerlo normalmente requiere mucho esfuerzo, muchos recursos, conocimientos que en general llegan del norte global y hacia el sur global. Entonces BASE tiene esta misión que busca en diferentes esquemas de donaciones encontrar alternativas sobre cómo se puede desarrollar esta evidencia climática. ¿Y a qué nos referimos con evidencia climática? Bueno, básicamente tiene que ver con entender de qué manera podemos justificar que los proyectos que financiamos tienen una raíz que se origina en el cambio climático y pretende abordar una solución que causa que generan los impactos del cambio climático. Antes de olvidarme, disculpen, les aviso que este evento tiene traducción simultánea en inglés, en portugués y en español. I'm going to say that in English, just in case. Sorry if you missed it, but I wanted to remember you all that this event has simultaneous translation in English, Spanish, and Portuguese. So if you haven't switched the translation, please do it now. Vamos a tener a colegas que hablen en estos 3 idiomas, así que es importante que cada uno y cada una de ustedes elija la interpretación de acuerdo al idioma que habla. Entonces, muy rápidamente, antes de darle la palabra a mis colegas que hoy nos acompañan y que Pamela los va a presentar, contarles que hace 2 años lanzamos nuestro primer esquema, nació BASE, y el año pasado lanzamos nuestro primer esquema de donaciones. En este esquema de donaciones apoyamos a 8 soluciones lideradas localmente en África, en Asia y en América Latina, vinculadas a implementar soluciones para la gestión de bosques tropicales. Estas soluciones se implementaron durante 1 año y contaron con el apoyo de investigadores e investigadoras locales de cada uno de los países que nos apoyaron a ayudar a entender y desarrollar la evidencia climática de las propuestas. Entonces, entender este vínculo que había entre la problemática que identificaba la comunidad, la solución que se proponía y el cambio climático. Así que, sin más, quiero presentarles un pequeño video que resume lo que fue el primer esquema de donaciones de BASE. Si los colegas me ayudan. Sara and team from the Resilience Hub, could you help me with the video that we have prepared for today? If you can.
Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Soy Pamela Olmedo, parte del equipo de Avina, y fui parte también del equipo que ejecutó base durante el tiempo de implementación de los 8 proyectos, perdón, que vieron en el video. Quiero contarles brevemente que el día de hoy estas lecciones que estaban promocionadas en el video son las que queremos traerles y contarles desde 2 grupos muy especiales e importantes para nuestra implementación. El primer grupo es de representantes, 2 representantes de nuestras organizaciones aliadas con quienes trabajamos muy de la mano para implementar las soluciones climáticas. Y el segundo grupo representado por nuestros investigadores, quienes fueron parte clave para entender el vínculo del problema que queríamos solucionar con toda la estructura climática a la que también teníamos que responder. De manera que tendremos 2 bloques, el primero con los representantes de las organizaciones y el segundo con nuestros investigadores, a quienes les haremos unas preguntas para que nos puedan pasar y contar cuáles fueron esas lecciones de aprendizajes que recabamos a lo largo del tiempo de implementación. Sin más, quiero presentarles al primer panel, compuesto por 2 representantes de 2 organizaciones. Él es Raimundo de Acesa, ubicado en Brasil, y Mike Keraf de Donders, que en realidad trabajaron en un consorcio que es conocido como el Rainbow Consortium, de varias organizaciones que se pusieron de acuerdo para la implementación de las soluciones. A cada uno le haré una pregunta, escucharemos sus respuestas y después tendremos también un espacio para poder hacer preguntas de parte de quienes nos acompañan en este momento. Voy a pasar la primera pregunta, que es para Raimundo, representante de Acesa, ubicado en Brasil. Perdón. Raimundo, queríamos saber cuál fue tu reacción inicial cuando llamamos a esta convocatoria y mencionamos que íbamos a tener un componente de investigación local para poder levantar información de evidencia climática en tu proyecto. Raimundo. Então, saudações a todas as pessoas. Eu sou Raimundo, conhecido como Didi, moro aqui no Maranhão, no Brasil, e trabalho numa organização de agricultores e agricultoras familiares que tem a agroecologia como uma estratégia, tanto de produção, mas também como modo de vida. Juntamente com outras 4 organizações que também trabalham nessa mesma linha, contando também com uma rede de organizações e grupos da universidade, nós, então, apresentamos a proposta, a base, e a nossa proposta é de trabalhar com sistemas de barraginha para contenção de água das chuvas, pensando na infiltração desta para melhorar o lençol freático, mas também melhorar o solo no entorno para contribuir com o sistema agroflorestal, foi super importante porque já é uma prática que essas organizações já vêm desenvolvendo desde do seu surgimento. Para nós, o sistema de barraginhas é uma experiência nova e também inovadora, e que nós estávamos apresentando como uma solução climática, mas com uma série de questões, assim, para saber se o projeto daria certo. Quando a gente soube que teria esse componente da pesquisa, para a gente foi super inovador, e também é como se nós tivéssemos uma possibilidade de ter mais confiabilidade na proposta. Primeiro porque a proposta seria acompanhada por um grupo de pesquisadores, e esse grupo, aqui do nosso lado, acompanhado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, o que ampliou ainda mais as nossas chances de saber se a nossa experiência, ela, de fato, seria uma experiência exitosa que iria contribuir para essa resiliência climática. Então, a gente aí elenca o componente da capacidade, aumento da capacidade da nossa proposta, de ser uma proposta eficiente,
do ponto de vista dela enquanto estratégia, enquanto solução climática, mas também do ponto de vista da experiência vista pela comunidade, porque nós envolvemos aí uma série de comunidades, de mulheres e de jovens nesse processo, que também tinha as dúvidas, né, de saber se de fato essa experiência seria considerada como uma experiência importante para a crise climática. Dessa forma, nós temos aí tanto a comunidade com maior confiança, a sociedade em geral com maior confiança, e nós, enquanto projeto, também com mais confiança, porque nossos parâmetros de saber se o sistema de barraginhas ele iria acumular a quantidade de água suficiente, se essa água iria infiltrar para o lençol freático, e isso, de certa forma, iria ajudar a disponibilidade de água potável na comunidade, se as barraginhas elas iriam contribuir para a melhoria do solo, né, no entorno dessas barraginhas e, de certa forma, contribuir para a produção do sistema agroflorestal, e se, de fato, o sistema de barraginhas seria considerado como um componente da agroecologia, que é fazer o enfrentamento à crise climática, mas tendo aí elementos sistematizados para que a gente pudesse reaplicar para outras comunidades, né, outras regiões. E o que a gente percebeu é que tanto as comunidades, quanto as pessoas e seus territórios estavam vendo e veem até hoje a barraginha como uma importante solução que vem enfrentar a crise hídrica, né, aumentar a disponibilidade de água, mas também contribuir para todo o sistema de produção. Então, para nós foi super importante ter esse componente da pesquisa, porque nos deu mais confiança na proposta, e assim a gente consegue ter elementos sistematizados para compartilhar com outras comunidades e outras regiões. É um pouco disso, assim, fico aberto para possíveis perguntas. Muchas gracias, Didi. Muy valiosos justamente entender cómo esta es una forma de compartir conocimiento con otros actores. Y en ese mismo sentido, quiero preguntarle a Mike, nuestro representante de YPK Donders, ¿cuál fue tal vez la información que consideraste más valiosa de la que se obtuvo a partir del componente de investigación de nuestros proyectos? ¿Y qué aprendiste de este proceso de haber juntado implementación práctica con levantamiento de información científica? Mike. Halo. I want to use bahasa Indonesia. Angelique or Fabian, can you help me? Translating in English. Halo. Yes, saya bisa bantu, Pak. Silakan. Oke, thank you very much. Selamat malam semua, Victoria dan teman-teman semua. Saya dari Yayasan Donder bersama dengan Yayasan Bitara dan juga Wali. Okay. Hello? Mike, can we ask you please to answer in English? He requested that he can speak in Indonesian and then I can translate. Is this possible? Okay, then it'll take a little while more, but yeah, it's completely fine. So Mike will be speaking in English, and Fabian Mike will be speaking in Indonesian, and Fabian will be translating for us in English. Yes. Thanks. Mungkin Mbak Termika bisa disingkat sedikit karena jadinya waktunya lebih banyak karena saya harus terjemahkan. Tapi silakan lanjut Pak, saya terjemahkan setelah sudah selesai beberapa kalimat. Oke, baik. Waktu memulai proyek ini saya sangat senang karena mendengar bahwa nanti akan ada tim researcher, dan kemudian ketika saya tahu ada Fabian dan Bianca yang juga hadir bersama-sama dengan kami di Sumba, saya senang sekali karena mereka memberi kami banyak sekali perspektif baru.
Jadi ada banyak point of view baru dari teman-teman yang membantu kami untuk mengerti lebih dalam dan juga memandang lebih jauh proyek ini akan dilanjutkan dengan perspektif yang baru. Okay, so so good evening, everyone. My name is Mike. I'm from Donders Foundation. When I started this project, I was very happy to understand that there will be a team of researchers, whom I met Bianca and Fabian, who in the end brought us many new perspectives and insights for the long term after the project finishes. Beberapa poin yang kami dapatkan karena bekerjasama dengan Bianca dan Fabian adalah misalnya yang pertama, ketika kami berkeliling dari kelompok ke kelompok, kami mulai mengerti bahwa pada tiap zona mesti ada juga agromatic climate zone. Jadi mesti ada memisahkan juga bahwa tiap hamparan itu bisa juga terjadi juga zonasi iklim yang berbeda-beda untuk perkebunan, tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Poin ini kami tidak bayangkan ketika menulis proposal, tapi menemukan ketika mulai diskusi dengan Fabian dan Bianca. So, Fabian. Yeah. So during the project, we found a lot of valuable information, including agroclimatic conditions and different climatic zones across Sumba, and how it impacts agriculture. And these types of information are something that we learn and incorporate in new proposals. Poin yang kedua adalah kami juga akan akhirnya juga menemukan strategi baru untuk membuat pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan secara spesifik dengan sumber-sumber tanaman-tanaman lokal yang ada di tiap kelompok itu. Misalnya di Kodi kita memberi banyak pelatihan untuk jenis, ada 25 jenis padi Kodi yang berbeda dari zona-zona lain di Bajewa atau di Laura. Dan Fabian? So the second point that we learn, apart from the climatic condition, is to design capacity building that is more targeted at a specific level. For instance, we learned that the vulnerability of crops in some areas are exclusive to that area. And for example, in Kodi village, there are dozens of types of rice varieties that we learned that we should focus on these varieties when providing the capacity building. Continue, silakan Mbak. Poin yang ketiga adalah karena kelima anggota dari komunitas kami adalah orang-orang yang sangat sederhana di tingkat pengetahuan dan juga keterampilan. Kami akhirnya juga didorong oleh teman-teman dari Bianca dan Fabian juga untuk membuat buku panduan yang bersifat lebih inklusif dan dapat dimengerti atau mudah dimengerti, supaya mereka juga dapat mengingat pelajaran-pelajaran yang kita buat di sekolah-sekolah lapangan itu. Ya, Fabian. And the third point is that from Bianca and Fabian's input, we also create a manual and guidebook so that it is easily understandable for the people, so that after the training sessions, after all the lessons learned from the training can continue to be kept and continue to be remembered by the communities through reading these manuals. Poin yang keempat adalah kami juga sekarang sudah membuat juga rencana untuk menjual beli hasil produksi dari pelatihan-pelatihan yang kami buat. Misalnya juga bagaimana membuat makanan-makanan produksi lokal dari ganyong, dari jali, dan sekarang ada beberapa ibu juga yang sudah mulai menjual juga di pusat-pusat penjualan di tengah kota. Itu hasil dari evaluasi kita bersama dengan Bianca dan juga Fabian. Soal pasar, ya. Pasar yang mau memberi jaminan kepada hasil-hasil dari kebun-kebun warga. And the fourth point is about market access. So after all the field work training that is developing and planting these native crops such as jali and ganyong, a type of root, and also vegetable, is to sell it. Which, in other words, the downstreaming aspect of the project is finally done.
Yes. Lanjut, Pak. Yang terakhir adalah juga kami memperkuat kelompok-kelompok kaum muda yang sekarang yang dari kader-kader terlatih kita, dan sekarang mereka juga mereplikasi kepada kelompok kaum muda lain dengan membentuk kami sebut Barapuan, Barisan Rakyat Perempuan, untuk mulai memproduksi seperti susu kedelai, susu kacang hijau, dan mereka juga membagi semua pengetahuan yang mereka dapat selama pelatihan di sekolah-sekolah lapang bersama kita dalam proyek yang sudah kita lewati. Jadi ada perkembangan baru menurut saya yang sangat bagus, pembentukan kelompok kaum muda diinisiasi oleh kader-kader yang sudah kita latih lebih dahulu. Lastly, we strengthen young people who receive training and learn from other champions or cadres, including young women, to create sort of post-harvest value-added components such as creating soy milk, so that they can continue to share knowledge to young people and also continue to have higher value market access. Yang terakhir ya, sebagai rekomendasi, kami sendiri dari konsorsium Rainbow sangat senang dengan kerjasama dengan BASE, tapi juga dengan Fabian dan Bianca. Kalau boleh ya, kalau proyek kita ini berlanjut, supaya tim peneliti ini juga jangan diganti dulu ya, kita tetap menjadi sahabat, karena kami menemukan ada banyak inspirasi banyak yang mesti kita lanjutkan bersama-sama. Demikian. And so lastly, as a recommendation, we hope that this relationship doesn't end here, and we can continue to stay in touch with the researchers and with all partners so that we can continue learning from each other. Thank you. Muchísimas gracias a Mike y a Fabián también por tu ayuda. Definitivamente vital los aprendizajes que nos trae Mike de cómo a lo largo del proceso de implementación se llevó la investigación, que lo que en realidad hizo fue que aprendiéramos mientras hacíamos, porque el componente de investigación se hizo paralela a la implementación, lo cual fue un reto muy grande y que sin embargo trae muchos aprendizajes y beneficios. En ese mismo sentido, y un poco aprovechando, escuchamos de la experiencia y de los aprendizajes de Mike a partir de la investigación que hicieron en Indonesia, Fabián y Bianca, voy a pasar al panel de los investigadores, precisamente para preguntarte, Fabián, continuando con la misma línea de la implementación, ¿cuál fue la información que trajeron, la información más técnica que trajeron para generar la evidencia climática del proyecto que trabajaron con Mike? Okay, thank you very much. May I start, or Bianca? Fabián, you can start. Yeah, okay. Thank you, Pamela. Thanks. And thank you again, Mike, or as I call him, Pater Mike. It's very nice, and it's really nice to be here and also reunite with everyone. It feels like it's been a while, but actually we did everything this year together, and I'll try to be brief about the type of information we used to develop the climate evidence project and what are the biggest barriers we faced. So in essence, as researchers, we're always in the desk and we're always looking at these graphs, these models, these climate models, and these projections. And these are all key elements that are necessary to understand the theoretical impacts of climate change in a certain location. But the actual impacts itself needs a lot of validation on the ground. And what happens during the field work and what happens when we did this base project was really, really, really great, was that we had the opportunity to discover the interactions between the climate information that is existing online from the IPCC, World Atlas, and also understand the local context to see not only whether there is a correspondence between the information, but also to understand how relevant is the information that we're researching actually is. Because for one,
We have our own hypotheses of which climate hazards would be theoretically the most harmful and the most impactful. And so we later realized when we arrived to the location that, hang on, this might not actually be the most relevant information, or we may find other narratives and other anecdotes that actually either rebut or corroborate on the information that we already have. By this, I mean that, for one, a lot of the assumptions, while the majority of the assumptions that we believe is true, we see that there's a lot of also new information that the climate information per se does not imply. And for example, is when we realize that there's a larger social issue that is going on, that is, for instance, not accessible online, and these are on-the-ground truths. So when we call about on-the-ground truth, we're seeking purely experiences of people's impact on climate change and their own interpretation of what that means, what it means to their relative to their context, what it means, how it affects their daily life. And this is truly an experience that we believe all researchers should have. So the information that we received in the end were what are as simple as how much productivity do you think in your agriculture is reduced or increased in the past year? And how much of it do you think was caused by climate change? And how much do you think it was caused by external factors? What other support has already been given by the government? How much is climate knowledge an existing concept that has been actively implemented? And how much climate is actually more of an innate knowledge in their own traditional knowledge? And so we learned a lot about this traditional knowledge, and we learned that, and this connects to the biggest barrier, and I'll stop here, and so Bianca can continue the rest, is that the biggest barrier we learned is that we may have started asking the wrong questions. And the wrong questions because we mainly focus on what we knew, which is about climate, and we all only ask questions revolving around the climate. And basically by the second field visit, and by the time we reached the third day, we stopped asking the template questions we've designed, and we've always branched out to 10 other questions to contextualize the situation while making it still relevant in the perspective of how climate change is impacting these regions. And a very simple example of these questions is not using the word climate itself. There's so many ways to describe the climate without using the word climate. And perhaps this is what we learned about also how people interpret the weather and climate, how people interpreted, how people in the community interpreted long-term impacts and short-term impacts, and what is actually the main issue that they're facing in their communities. I think I will stop here, and I will leave the rest for Bianca to add and complement. Thanks a lot, Fabian. However, Bianca, please hold your answer, porque quiero que juntes, Bianca, tu respuesta con una pregunta adicional que creo que va a aportar muchísimo más. Antes de eso, quiero pedirle a Eduardo, nuestro investigador que trabajó en Costa Rica, que nos hable también desde el otro lado del territorio, desde un territorio más cercano a América Latina, cuáles fueron esas barreras que enfrentaste también en el proceso de investigación, qué tan parecidas o diferentes fueron de lo que encontramos también en Indonesia. Cuéntanos un poco desde tu experiencia. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Ok, desde Costa Rica o desde mi experiencia en la investigación, se trató de buscar información sobre clima de diferentes fuentes, por ejemplo, fuentes locales, ¿verdad? Estaciones meteorológicas cercanas, pero ahí pues hay un sesgo porque no hay tanta o estaciones cercanas en áreas más rurales, ¿verdad? Por ejemplo, en los territorios indígenas. Entonces, la estación meteorológica más cercana que tenía datos históricos y actuales está a 15 kilómetros lejos de territorio indígena.
y también han sido poco analizados, ¿verdad? Luego, cuando uno busca datos, por ejemplo, en las proyecciones que hace el IPCC, a veces tienen una resolución muy grande, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, algunas proyecciones de clima futuro, pues la información está casi que para todo Costa Rica y no muy específica para la región donde está el territorio indígena. Y bueno, Costa Rica, por ejemplo, tiene una gran variedad de climas, ¿verdad? Tenemos bosque seco, montaña, bosque húmedo, y entonces aplicar toda esa proyección de una celda, ¿verdad? A un espacio pequeño, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Y poco confiable porque los climas van a cambiar mucho. Luego, lo otro es que, pues, como mencionó Fabián, hay mucha información y eso es muy bueno, ¿verdad? Hay mucha información científica disponible, pero buscar entre toda esa información también se vuelve un poquito difícil porque hay muchos modelos diferentes donde se aplican diferentes variables y a veces los modelos dan resultados opuestos. Por ejemplo, para Costa Rica a veces teníamos que para el territorio indígena se esperaba que fuera a llover menos, en otros modelos más bien se esperaba que iba a llover más, en otros modelos decía que no iba a cambiar, entonces había cierta incertidumbre en qué va a pasar a futuro, ¿verdad? Hay que bueno, entre las lecciones aprendidas es que tal vez no es el patrón anual, sino más bien patrones mensuales, ¿verdad? Que hay que visualizar. Y también es difícil, digamos, en el caso para Costa Rica, y creo que aplica para otras regiones, hacer diferencia entre los patrones de cambio climático y los patrones de otros fenómenos climáticos, por ejemplo, el Niño, ¿verdad? A veces tenemos los instrumentos y también las comunidades tienen percepción de clima más reciente, ¿verdad? Y a veces ese clima reciente está afectado por fenómenos como el Niño. Entonces cuesta hacer la diferencia entre cambio climático y otros fenómenos atmosféricos. Y luego, ya a nivel de interacción con la comunidad, también hay retos, ¿verdad? Porque, bueno, desde mi experiencia, uno tiene que, es difícil, bueno, pensar como las comunidades, ¿verdad? Porque cada una tiene su idiosincrasia. Y entonces, a veces cuesta digamos, hacer el link entre lo que ellos están pensando como resiliencia a cambio climático y lo que uno piensa. Y también, bueno, en mi caso, uno está como, uno tiene que adaptarse a las condiciones que ellos ponen, ¿verdad? A la comunidad pone. Y entonces a mí me tocaba, por ejemplo, hacer reuniones con todo el grupo, ¿verdad? También porque era difícil, digamos, el territorio indígena donde trabajé era muy grande con poca gente. Y entonces, en realidad es pequeño por estar entre Costa Rica, que es pequeñita, pero ya en el campo se hace grande y hay muy baja densidad de población. Entonces cuesta agrupar a la gente en una sola reunión o desplazarse entre comunidades. Entonces, la Asociación de Desarrollo, que es la que coordinaba el proyecto, siempre, yo siempre tenía que hacer las reuniones dentro de la asociación y pues no tengo una visión tan amplia de lo que está pasando en todas las comunidades, ¿verdad? Y entonces no podía hacer como entrevistas a comunidades más lejanas. Y también, bueno, asociado a eso es que uno está viendo solo la opinión de las personas que asisten a la reunión y a veces los más anuentes a asistir a las reuniones eran los jóvenes y no tanto las personas de mayor edad que tienen tal vez más percepción de lo que ha pasado con el clima en el tiempo, ¿verdad?
Y también, bueno, otra es que las personas de mayor edad solo hablan el lenguaje, el idioma Cabecar, en este caso, pues costaba más la comunicación con los de mayor edad que con las personas jóvenes. Ujú. Entonces eso a mí me quedó como que tal vez podía tener más información. Em, Luego, sí, creo que eso es lo que... Muchísimas gracias, Eduardo. Tú traes a colación precisamente cómo entrar a una comunidad y querer conocerla nos abre muchas puertas, pero al mismo tiempo nos plantea algunas barreras. Y aquí quiero preguntarle a Bianca, ¿por qué crees tú que esas barreras vale la pena de ser superadas? ¿Por qué crees tú que efectivamente enfrentar esas barreras trae un valor agregado para la comunidad desde este esfuerzo de la evidencia climática? Hi everyone, I'm Bianca from Sureko. I'm based in Bali, and maybe during this whole process of the research and also connecting with the community in Sumba for us, and through this whole process, I think it's a really valuable process because it is not only beneficial only for the researchers but also for the community as although we are called as researchers, but I feel like I learned more when I was there. So it's like a two-ways process where I learn more and the community can also learn more from us. I think one of the things that the community benefits from us is also like through our sharing our experience in the field, for example, especially regarding the climate, and like sharing with the project implementers such as Humba Hamuan Donders to give like a bigger picture of how to connect a project to a climate evidence so that it becomes like a climate project, something like that. So which is the strength of this project because we combine both the local knowledge and also the climate evidence based on the IPCC data, for example. And I think there are a lot of simple things that the community can value from this whole process, such as like when we made a video for the Afina, it is also a learning process for both of us how to shoot video as simple as that in the field with limited or like with very simple tools such as the phone, for example. I think it's also beneficial for like the project implementer there to understand and to learn how they can capture the moments or like what is interesting to be told as a climate story, for example. And another thing that I noticed is when we did interactions or interviews with the local people, not only that we learned a lot from them, also like for their culture and everything like that, but with the experiences we had, we can be able to share our experiences, not only things that are under this base project, but for example, from the previous knowledge, for example, like for Sureko, we were able to also share about how we did the climate field school, and then we could share this with the field officers on how to approach people, or how we also have like a biogas digester, which some of the Zumba people really need for. So these things like that cannot be learned from anything else anywhere else, but through the project, through the interaction that we have, this conversation came up, and I think these are the things that I see and I value most about this project, to have these interactions and to deliver some of the knowledge or some of the experiences that we had to all of the either project implementers or the indigenous people. I think that is. Thank you. Muchísimas gracias, Bianca, y muchas gracias a los representantes de nuestras organizaciones, a Didi y a Mike, y a nuestros queridos investigadores, Fabián, Bianca y Eduardo,
que juntos hemos intentado entender cuál es el valor agregado y el aporte que tiene juntar estas dos grandes dimensiones que a veces están separadas y que tiene como finalidad ayudar a que el financiamiento climático llegue a solucionar los problemas que realmente debe atender. Quiero dejar un espacio de preguntas para el panel. Si hubiera alguna pregunta, bienvenida. De lo contrario, quiero también, mientras leemos algunas preguntas, recalcar lo importante que es para nosotros desde base y con nuestro espíritu de cerrar brechas de financiamiento. Entender que a pesar de lo distante que puede estar la ciencia climática de las intervenciones en territorio, en realidad este puede ser una herramienta para facilitar el proceso de aplicación, para facilitar el proceso de comprensión de los problemas climáticos y que en realidad acercar estas dos dimensiones lo que hace es que sean procesos mucho más rápidos y entendibles. De ahí que nuestro objetivo haya sido implementar soluciones con el apoyo de investigación para asegurar y demostrar que estos son dos dimensiones que en realidad dialogan mucho y se refuerzan una a la otra en favor de la solución de los problemas climáticos. Pero finalmente, en favor de las comunidades que están siendo afectadas por estos problemas, que son en quienes realmente pensamos para traer estas herramientas y son quienes realmente pensamos que son los protagonistas de estas soluciones. Voy a ver si es que tenemos espacio para una pregunta. Y nos preguntan en relación a lo que despertó el video sobre los mecanismos para acercar a las comunidades y promover mejores intercambios. Tal vez te voy a dejar a ti, Eduardo, que nos contabas que existe también una barrera incluso entre propia comunidad local, para que nos cuentes cuando hay estas barreras en donde necesitamos que las poblaciones participen más, ¿qué mecanismos podrían implementarse para asegurar que sus voces sean escuchadas? Bueno, en el caso mío, digamos, de lo que yo traté fue hacer diferentes grupos, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Entonces, tratar digamos, porque si reuníamos a todos juntos, probablemente íbamos a escuchar más a los jóvenes, que son los que más participan, ¿verdad? Pero entonces lo que traté fue dividirlo en grupos diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un día para los jóvenes, un día solo con las mujeres, un día solo con las personas que se encargan de cuidar las áreas protegidas, el otro, porque ellos además están organizados de esta manera, ¿verdad? Tienen dentro de la comunidad, ellos tienen grupos, ¿verdad? Tienen su grupo de jóvenes, grupo de emprendedores, grupo de mujeres, grupo de guardaparques, entonces me quedó con su organización, digamos, yo pensé que esa era la mejor forma para tratar de tener la opinión de todas las personas, ¿verdad? Y también, como cada grupo tenía eh, sus metas, ¿verdad? Sus propósitos, entonces tratar de llegar bajo el propósito de cada grupo, ¿verdad? Eso fue como mi estrategia, ¿verdad? Igual yo he tratado por ejemplo, de seguir manteniendo después de la investigación, ¿verdad? Actualmente, digamos, sigo manteniendo contacto con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Para que yo pienso que es necesario que ellos no entiendan que era solo una investigación, ¿verdad? Sino que uno también quiere ayudar en sus objetivos y sus metas a futuro. Entonces, yo creo que de parte, bueno, del investigador o investigadora es, pues, mantener un contacto de ayudarlos en sus objetivos a futuro. Muchísimas gracias, Eduardo, y tomamos ahí la importancia justo de entender entonces con qué público tenemos que hablar y adecuar las circunstancias para hablar mejor con cada uno de estos públicos. Muy valiosa esa lección que nos traes. Nos preguntan también
Si bien hablamos ya de cuáles habían sido los aprendizajes y los retos de llevar en paralelo este proceso de aprendizaje y de implementación, Didi, ¿cómo viste tú haber trabajado en una implementación mientras al mismo tiempo entendías más técnicamente las condiciones del territorio? Didi, deu para ouvir? Eu estava aqui atento à tradução. Foi uma pergunta para mim? Foi sim, queríamos saber como que foi ou como você viveu o processo de implementar uma solução ao tempo de levar uma pesquisa e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi um pouco desafiador, né? Mas a gente contou muito com a contribuição da comunidade na disposição de tempo para acompanhar o processo. A gente conseguiu construir um grupo, um mutirão de pessoas que acompanhou o processo de implementação desde o início e, automaticamente, esse grupo também, juntamente com o acompanhamento técnico da ACESA, se disponibilizou a acompanhar o processo da pesquisa. Isso, de certa forma, deu um tempo assim, para a gente poder acompanhar os dois processos simultaneamente. Desde o processo de implementação, do sistema de barraginhas, do processo de implementação e plantio das mudas no sistema agroflorestal, do acompanhamento que o próprio Wesley e as mulheres tiveram no processo da implementação, a pesquisa, né? Então, foi um trabalho feito simultaneamente que a gente conseguia meio que acompanhar. Uma outra coisa também que eu acho que é importante destacar é que, além do processo de pesquisa dos pesquisadores contratados para esse fim, a própria comunidade fez o processo de observação, né? Eu acho que esse é um dado importante, porque é como se a comunidade ela tivesse se fortalecendo e numa perspectiva de amplificar, né, de ampliar suas vozes na defesa do território, na defesa da barragem enquanto um experimento de enfrentamento à mudança climática, mas, acima de tudo, observar o quanto que a comunidade ela é capaz de desenvolver ações que contribuem para a melhoria do clima e também das suas produções no contexto da agroecologia. Então, para a gente, foi um trabalho, mas é um trabalho importante porque a gente queria observar também esses resultados, né? E como que a comunidade se apropria desse processo, como que a assessoria técnica da ACESA se apropria desse processo. Então, foi um momento super importante para a gente e os resultados, assim, a gente tem conseguido acompanhar tanto a mudança de clima local, a mudança no processo produtivo, da própria floresta natural, né, que está em volta ao sistema de barragens. Então, para a gente está sendo um momento muito importante. Muchas gracias, Didi, y una vez más la importancia de traer la comunidad como protagonista de todos los procesos de implementación y de investigación. Tal vez esa sea una de los remarks que más queremos traer, que traer a la comunidad y acercar estos mundos y estas dimensiones definitivamente es positivo para la gestión de las soluciones climáticas. Quiero agradecer muchísimo a nuestros aliados de las organizaciones de investigadores, incentivar también a que a partir de estos conocimientos y estos aprendizajes busquemos las maneras de juntar ciencia climática con soluciones e implementaciones en el territorio, porque vemos que a pesar de que puede traer retos importantes, definitivamente es beneficioso para nuestra acción global.
Muchas gracias a quienes se conectaron y estuvieron con nosotros este momento. Quiero invitarles a que sigan también en la próxima sesión sobre, van a tratar el tema de interseccionalidad en cambio climático, explorando los impactos de eventos de eventos extremos en el clima en relación a la salud y al género en población joven. De manera que, una vez más, muchísimas gracias. Los invitamos a que se queden todavía conectados en el resto de paneles. Gracias también a quienes nos acompañaron esta mañana y espero que puedan ver los enlaces también que fueron compartidos en el chat para que conozcan un poco más de base de nuestros aliados y de las acciones que estamos llevando a cabo. Vicky, tal vez una despedida. Bueno, simplemente agradecerles a todas y todos que se han conectado, a nuestros panelistas que están despiertos desde muy temprano o que aún no se han ido a dormir, siendo muy tarde en Indonesia. Para nosotras es un gusto estar acá con todos y todas ustedes. Ahí dejaron en el chat nuestros colegas de Resilience Hub que nos apoyan, todas las direcciones de contacto. Pueden escribirnos, vimos que hay una pregunta más, así que con gusto la podemos responder si nos envían un correo entrando a nuestra página web. Muchísimas gracias y quedamos atentos y atentas a seguir conectados y aprendiendo en conjunto. Un abrazo para todos. Hasta luego, gracias.